Buen día, la siguiente presentación tiene como tema el discurso como acción social, realizada para la asignatura de Lingüística Textual dirigida por el profesor Álvaro González. A modo de introducción, podemos decir que el discurso puede ser abordado desde diferentes perspectivas. Puede ser desde análisis, tanto semiótico, gramatical, literario, entre otros, de estructura o de actitud del hablante. En este caso, veremos la perspectiva estructural. Lo primero que debemos saber es cuál es la función del discurso como acción social. Eh, bueno, su función es presentarse como una forma de habilitar nuevos caminos para la reconstrucción de acontecimientos. Pasando a la perspectiva estructural, nos encontramos con la sintaxis. Esta funciona bajo el uso de los pronombres nosotros, ellos, y es conocida por ser una de las categorías con mayor manipulación ideológica en las relaciones sociales, de estatus y de poder. Un ejemplo de esto puede ser visto los pronombres, el pronombre nosotros como los buenos y ellos como los malos. Por otra parte, el significado y el significante va netamente a la comprensión o interpretación del discurso. Esta varía según la persona, pues cada persona tiene una forma de interpretar el discurso dependiendo de sus vivencias y formas de ver la vida. Un ejemplo de esto puede ser un discurso en el cual se hable de un grupo de personas que haya realizado una manifestación. Un grupo de los receptores puede percibir a estas personas como terroristas debido a su forma de ver la vida, mientras que otro grupo lo puede percibir como luchadores de la libertad. Las proposiciones, por su parte, están encargadas de generar directamente la manipulación ideológica a través de las proposiciones mismas. Un ejemplo de esto es presentar un tema como si fuera un héroe o ya dándole una visión totalmente contraria, presentándolo como un villano. Lo implícito y lo explícito, bueno, lo explícito es lo que está dicho en concreto dentro del discurso, mientras que lo implícito es lo que no se dice, pero de cierta forma se insinúa. Es decir, al no decir algo, se puede decir todo. Un ejemplo de esto puede ser una movilización estudiantil, en donde un grupo de profesores puede decir que la movilización estudiantil fue una pérdida de tiempo, pero un estudiante puede decir qué provechoso es perder el tiempo. Al no, está diciendo de forma implícita que en realidad la movilización estudiantil sí tuvo la repercusión que ellos querían que tuviera al realizar. En cuanto a las estructuras esquemáticas, estas vienen siendo la forma o el cuerpo del discurso, las cuales están pensadas estratégicamente para la manipulación ideológica. Y finalmente están las estructuras retóricas. Estas entregan una visión positiva o negativa de algo a través de las figuras retóricas como metáforas, comparaciones, etc. Un ejemplo que podemos ver de esto es la forma de cocinar de alguien. En el discurso se puede decir que la forma de cocinar de X persona es como probar el cielo, utilizando una metáfora para darle una visión positiva a la cocina de esta persona. Por otro lado, es importante destacar la utilidad práctica, social y cultural que desempeña el discurso. Los usuarios que utilizan el discurso a su vez están realizando un acto de interacción social. Esta ya sea acorde al contexto en el cual se desenvuelven, tales como reuniones, actos sociales, encuentros culturales, entre otros. No es necesario alejarse de lo ya establecido estructuralmente para poder emitir un discurso que cumpla con generar una acción en la sociedad. Además, es necesario tener en consideración que se debe generar una complementación de conceptos o de estructuras como las palabras, oraciones, información, entre otros, junto con la interacción verbal y otras formas de interacción para que el discurso cumpla con su fin determinado. Las personas que utilizan los discursos, o también llamados los usuarios del lenguaje, no solo lo emplean como oyentes, escritores u otras formas, sino que también lo hacen como miembros de una estructura social identificable, ya sea como profesionales o agrupaciones. Estos son partícipes de una construcción social, generando una edificación de los roles e identidades a las cuales representan. El discurso es el encargado de representar y moldear las características más importantes en las cuales se encuentra el contexto sociocultural.
Para poder identificar el estudio del discurso no se debe medir desde la base de este, ya sea como la oralidad, el análisis, el diálogo, la espontaneidad, entre otros conceptos, sino que hay que tener en consideración los detalles interactivos junto con adoptar alguna postura en torno a los aspectos culturales, sociales y políticos. Los usuarios del lenguaje tienen la capacidad de realizar diferentes análisis del discurso al unísono, pero no son conscientes de ello. Aún así, no debería existir diferencia entre alguna característica por ser más o menos social. Existen las microacciones que ayudan a generar y a solucionar lo anteriormente establecido. Estas se encargan de emitir los actos sociales más superiores. El discurso es algo clave en la constitución de las prácticas sociales, desde su aspecto más global hasta lo más detallado. Además, la realidad social puede ser analizada desde los niveles micro y macro, desde una relación comunicacional social de un par de personas hasta un grupo social grande, funcionando este como una estructura social en sí. Sin embargo, el análisis social del discurso se basa en la relación entre la estructura del texto y el habla social. Desde una conversación cotidiana hasta un discurso público masivo, se puede contemplar como un ejemplo de las utilidades del discurso, siempre y cuando exista la participación de una otredad junto con una comunicación recíproca. Hay conceptos que ayudan a la comprensión del estudio conceptual, analizando nociones y vínculos entre el discurso y la sociedad, las cuales son acción, contexto, poder e ideología, los cuales serán presentados por mi compañera a continuación. Cuando hablamos del discurso como una acción, y sobre todo como una acción social, es porque hay una composición con ciertas condiciones y componentes que dan pie a que el discurso tome una característica que es importante estudiar para comprenderlo mejor. Sin embargo, antes de hablar de cómo es que se produce este proceso cuando el discurso se convierte en una acción social, debemos tener en consideración la definición de ambos conceptos. Por un lado, la acción corresponde a todo acto realizado de manera intencionada, lo cual, por lo general, tiene como finalidad alcanzar algo. Debido a esto, pasa a ser significativa, ya que posee un sentido. Mientras que, por otro lado, encontramos el discurso, el cual también resulta ser intencional, ya que es una actividad humana controlada. Cabe destacar que tanto el discurso como el acto de leer, escribir y escuchar son actos intencionados, por lo cual no pueden producirse de manera accidental. Ahora bien, ¿en qué momento el discurso se convierte en una acción social? Pues cuando la perspectiva hablante-receptor se une a ciertos componentes relacionados a los actos ilocutivos, locutivos y proposiciones, lo cual produce consecuencias reales en la sociedad. En base a la perspectiva del hablante, las acciones suelen ser reales debido a que traen consigo un propósito, una intención, mientras que la perspectiva del receptor tiene que ver con el peso de el qué se dice y la interpretación que toma el discurso del hablante bajo su criterio. De este modo, ya sea a través de un acto ilocutivo como es una promesa o una proposición, el discurso como acción social se ve envuelto de fuerzas externas relacionadas a lo que piensan los demás sobre lo que hablamos, pese a que nuestra postura física y uso lingüístico quiera decir todo lo contrario. Un ejemplo claro de esto sería lo que pasa en nuestra realidad nacional con el actual gobierno que está a cargo del país. Todo discurso que sea manifestado por aquellos mandatarios que formen parte del gobierno, independiente del contexto, postura física, uso lingüístico e intención, son interpretados de un sinfín de formas según el receptor. De esta forma se aprecia una fuerte controversia entre la perspectiva por parte de los receptores y lo que realmente quiso decir el hablante, lo cual detona consecuencias sociales reales como lo son la polarización de la población. Cuando hablamos del contexto, debemos saber que este generalmente no es tan analizado al detalle como lo es el habla o el texto, sino que el contexto es tipo interfaz entre el discurso por un lado y las situaciones y estructuras sociales por el otro. ¿Qué entendemos por el contexto? Se entiende por aquello que está relacionado con el tipo de entorno o circunstancia para un suceso, acción o discurso. Necesitamos estos datos de carácter social o circunstancial para comprender los sucesos, acciones o discursos. Entonces, gracias al contexto, este es como nuestro marco referencial
para la construcción del discurso. Análisis social. Ahí dice, el discurso se produce, comprende y analiza en relación con las características del contexto. ¿Qué entendemos por esto? Que el discurso, texto y habla nace y está sustentado por una situación social otorgada por el contexto. Tenemos unas propiedades que son extraídas del contexto, estas que pueden y no ser relevantes dentro del discurso. A veces es relevante ser hombre o mujer, joven o viejo, o tener poder o autoridad. Estas propiedades son consideradas ya que pueden influenciar en la producción o la interpretación del discurso. Vale decir, elección de temas, uso de pronombres o verbos especiales, incluso jergas. Entonces, estas son propiedades que son relevantes al momento de la construcción e interpretación del discurso, ya sea como aquel que lo emite o como aquellos que lo reciben. Tenemos propiedades in y out del contexto. Considerando que hay una variación de elementos sociales y culturales, debemos comprender que no todos ellos son parte crucial o necesaria del contexto. Por ejemplo, lo relevante puede ser aquello relacionado al género, al rango etario, a la profesión, a la posición social, clase social o educación, mientras que lo irrelevante radica en la altura, en el peso o en la obtención de alguna licencia de conducir. ¿Qué comprendemos con esto? Que hay ciertas propiedades relevantes e irrelevantes a la hora de la construcción e interpretación del texto. Entonces, las estructuras del discurso varían en función de las estructuras del contexto. ¿Qué comprendemos con esto? Que las estructuras del discurso pueden ser explicadas gracias a las estructuras del contexto. Los contextos pueden ser maleables en función de las estructuras del discurso. No se estudia el contexto por sí solo, sino que solo se hace para comprender mejor el discurso y su situación. Entonces comprendemos aquí que aquí hay una doble relación entre el contexto y luego el discurso, y del discurso al contexto, es un ir y venir, porque gracias al contexto nosotros podemos construir un discurso, y luego al momento de escuchar o ser partícipes de un discurso, nosotros podemos identificar el contexto con el que se construyó este discurso. Tenemos acá el contexto corto o marco relevante con respecto a la situación social, que sería el tiempo, el lugar o el estatus del hablante. Con relación al tiempo, tenemos diversos géneros del discurso que se ambientan en momentos específicos, como reuniones, sesiones o clases, mientras que el estatus o el lugar del hablante se refiere a la ubicación de los participantes dentro del contexto. Por ejemplo, tenemos al docente al frente de la clase o al juez en lo alto del estado. Entonces, el marco puede ser privado, público, informal o institucional, discursos en casa, trabajo, empresas, plazas, etc. Aquí, como un ejemplo más macro relacionado al contexto, con relación aquí al contexto empresarial. Yo, por ejemplo, trabajo en Happyland, y aquí en la imagen se puede ver todo lo relacionado a lo que es al local. Por ejemplo, tenemos al corpóreo, tenemos el canje, tenemos los productos, tenemos las tiqueteras, tenemos los posts, tenemos las vitrinas, y bueno, son todos elementos que son relacionados al contexto Happyland, y que yo, por ejemplo, si quisiera realizar un discurso dentro de este contexto, claramente esas palabras que yo mencioné, para conceptos clave, van a ser comprendidos porque ya, digamos, en la comunidad que trabaja en el local, comprende, digamos, aquellos conceptos. Mientras que, por ejemplo, si yo ocupo esos conceptos en otros lugares, o por ejemplo en la misma universidad o en otro lugar, yo me voy a tener que ver en la obligación de ir como detallando quizás cada concepto, ir explicándolo, y es igual a letarga un poco el tema de la comprensión del discurso, ya que son conceptos que muchas veces no se pueden comprender lejos de este contexto ya de carácter empresarial. Otros tipos de palabras claves que son relacionadas a lo empresarial pueden ser usuario, arqueo de caja, que eso es más como general, y aquí tenemos máquina de casino o redemption. Siendo redemption una categorización de ciertas máquinas, y estas más podrían servir como dentro de algún arcade o local de casino, ese tipo de locales con ese tipo de giro. ¿Se necesita de otros elementos para validar aún más el discurso? Por supuesto que sí, tenemos los actos no verbales,
que sería gesticular, expresión facial, kinésicos. Estos son muy relevantes dentro del discurso y juegan papel clave en ciertos contextos. Por ejemplo, actos de habla militares, juramentos a la bandera, etc. Este apartado hace referencia a la perspectiva que tiene el poder dentro del discurso y cómo éste, en una de sus aristas, que vendría siendo la persuasión, se relaciona directamente con el discurso público y la dominación de mente que trae consigo esta acción. Según Van Dijk, una explicación clave para comprender el poder es a través de dos grupos, que en este caso serían Grupo A y Grupo B. Grupo A ejerce poder sobre Grupo B cuando los miembros de A son capaces de controlar a los miembros de B. Grupo B, debido a que carece de libertad, son influenciados a seguir las ideas de A. A, como el grupo poderoso, es capaz de controlar todo por su propio interés, incluyendo a los miembros de B. Lo mismo ocurre en el discurso. El poder siempre se termina centrando en un lado de la balanza. Es más, hay tres formas de ejercer poder, las cuales corresponden a la fuerza, que es la coerción, la fuerza física y o institucional, el recurso básico, que es donde la necesidad de los recursos nace a través del control exclusivo que tiene un grupo sobre estos, y a través del control de mentes que se relaciona con la masa dominada. Es importante destacar este último punto, pues trae consigo el control al acceso al discurso público, lo cual detona un efecto del grupo dominante en los medios de comunicación, teniendo un poder de discurso que abarca todos sus pilares, como lo son la acción y la cognición. Es más, citando a la misma autora, nos explica que el poder de la élite sobre los medios de comunicación es a tal nivel que si se llegase a hacer una crítica ante el actuar de esta masa dominadora, posiblemente el columnista que se encargue de hacer esta crítica pertenezca a la misma élite y que la crítica que realice sea mucho más pasiva de lo que lo puede realizar la oposición. Además, cabe destacar que, a pesar de las diferencias personales y la libertad de los receptores en su procesamiento y utilización de los discursos mediáticos, los efectos ideológicos de los medios son innegables. La gama de ideologías aceptables suele ser casi lo mismo que aquellos que poseen un acceso referencial a los medios. Ejemplos claves de lo que ha hecho el poder en los discursos y sus consecuencias en la manipulación de los medios de comunicación son las dictaduras, las cuales centran su poder a través de las tres formas mencionadas con anterioridad, que es fuerza, recurso y control de mentes, y demuestran en su mayoría un gran dominio del discurso y su habilidad correspondiente a lo que es el tono de la voz, la manera que tienen de excluir a todo lo que pueda ser medio de comunicación relacionada a la oposición con tal de alcanzar sus fines. El control sobre los medios de comunicación es algo que también se ve en este contexto de dominación total, como también se aprecia cuando cualquier tipo de élite se posiciona en la cabecilla de la jerarquía social, que es lo que ocurre actualmente con los medios de comunicación chilenos. En relación con la ideología, esta forma parte del vínculo social en la medida en que ésta se define como creencia. Pero no es cualquier tipo de creencia, sino una que va a controlar y organizar el conocimiento y las opiniones. En este sentido se dividen en tres partes, en opinión, actitud y creencias fácticas. La opinión es cualquier tipo de creencia que puede ser cuestionable y son altamente subjetivas, tienen que ver con lo correcto o lo incorrecto, lo bueno o lo malo. La actitud son creencias evaluativas generales y son el posicionamiento o la postura que se tiene sobre algún tema. Las creencias fácticas o socialmente compartidas son, como por ejemplo las leyes de las ciencias, la biología, la química o la física, no son cuestionables. Hay una estructura y una función dentro de las ideologías. La estructura es un tanto polarizada, se divide en el nosotros y el ellos, que se explicaba anteriormente, en donde el nosotros siempre tiene la razón y el ellos están en lo incorrecto. La función en realidad permite que se puedan resolver conflictos sociales a través del discurso, a la vez también se define cómo actuar y permite siempre que este objetivo que tienen en común los grupos ideológicos puedan darse identidad en ellos a modo de formas de vivir. También hay una estrategia global de comunicación ideológica, la cual consiste en expresar, enfatizar información positiva sobre nosotros y negativa sobre ellos,
o suprimir, desenfatizar información negativa sobre nosotros y positiva sobre ellos. Hay un ejemplo muy claro hoy en día que es la campaña del apruebo y el rechazo en la nueva Constitución del 2022, donde cada bando ideológico siempre están suprimiendo, desenfatizando información del otro o de ellos mismos, dependiendo de qué tipo de información sea. También ocurre con los estilos de vida, como por ejemplo el veganismo y las personas que comen carne, en las cuales siempre se están cuestionando la forma de vivir o actuar en base a la ideología que tenga el otro. Las características fundamentales de los grupos ideológicos consisten en la respuesta a ciertas preguntas que tienen que ver con quiénes son, que en realidad es la esencia de cada grupo. Puede ser, por ejemplo, los orígenes, la lengua, la etnia, etc. El que hacen, es decir, el posicionamiento que tienen en las sociedades, tanto como sean profesionales, obreros, etc. El que quieren, que en realidad es el objetivo que tienen al momento de juntar ese grupo ideológico. El que creen, que pueden ser cualquier tipo de creencia religiosa, espiritual, política, etcétera, en donde se ubican, que tienen que ver tanto como espacios físicos o como sociales, la posición social en la que pertenecen. Y qué es lo que tienen o lo que no tienen, que tiene que ver con, por ejemplo, grupos intelectuales en los que piden ciertas ideas o que los escuchen en ciertos aspectos como de conocimiento. También están los más desposeídos, que tienen que ver con las peticiones hacia el Estado, por ejemplo, en temas de hogar, abrigo, etc. También los grupos deben compartir ciertos aspectos fundamentales. En este caso, deben compartir, por ejemplo, representaciones sociales, que esto conlleva la interpretación del mundo que desarrolla la idea al final del mundo según nosotros, que era la polarización que se explicaba anteriormente. También necesitan sí o sí tener algún objetivo en común que ayude a la identificación del grupo, es decir, las formas de actuar y conllevar el discurso ideológico que se vaya a generar. También está la defensa de los recursos específicos, que en realidad este objetivo va siempre a radicar en que los grupos ideológicos estén defendiendo constantemente lo que piden o lo que necesiten. Las relaciones con otros grupos. Esto se puede dar también mucho en las marchas, como por ejemplo en el 2019, en cuando se juntaron distintos grupos ideológicos en las marchas para poder exigir las demandas en una forma común. Y necesitan compartir al menos un objetivo vagamente compartido, que es lo que se decía anteriormente, de que para que el grupo ideológico se forme es que necesitan alguna petición o alguna forma de ver la vida en común y que sea un objetivo que los reúna a todos. A modo de conclusión, personalmente encuentro que es fundamental entender a la ideología como un elemento que busque organizar y dar sentido a las creencias, pero siempre sin transgredir los límites que se puedan establecer sobre la integridad del otro. Dentro de la estructura del discurso, a modo de conclusión, podemos decir que ya sea la sintaxis, en las proposiciones, etcétera, nos encontramos con una intención de persuasión a través de la manipulación ideológica con el fin de que el receptor acepte el mensaje que se le presenta dentro del discurso. A modo de conclusión personal, es importante destacar la importancia del discurso para enfatizar, cuestionar, acertar y establecer algún tema de conversación, ya sea simple o de manera imprescindible. Es una forma de comunicarse innatamente fundamental, ya sea con todas sus estructuras y componentes, las cuales nos ayudan como personas a la comprensión mejor de las cosas y a la sociedad a través de la construcción de múltiples factores que sean gracias a las buenas prácticas discursivas. Tanto la acción y el poder se relacionan directamente, pero no solo entre ellos, sino que también junto al contexto de la ideología. La acción que posee el discurso y sus repercusiones a nivel social se detonan y quedan aún más en evidencia cuando las consecuencias sociales recaen en aquel grupo dominante, en los que tienen el poder. Como futuros docentes de castellano y estudiantes de la comunicación, no se debe dejar de lado la fuerza y lo peligroso, como también liberador, que puede llegar a ser el discurso. A modo de síntesis en relación con el contexto, esto lo podemos comprender como una construcción mental, una base social o como modelo que yacen en la memoria.
Y gracias a esto podemos ir construyendo el discurso, y gracias al discurso también podemos ir comprendiendo lo que es el contexto, que es una circunstancia de carácter sociocultural. Y en relación con la conclusión grupal, como síntesis podemos comprender que el discurso funciona como acción social cuando dentro de él participan actores que ejecutan eficazmente diversos aspectos para cumplir dicha acción. En otras palabras, el discurso siempre se desarrolla en función de otro y la interpretación de éste conllevará las consecuencias socioculturales que se puedan presentar. Muchas gracias por su atención.